y siendo un experto y tratando, bueno, cronológicamente la vida de Michael. ¿Cómo es la infancia de Michael? ¿De dónde nace? ¿Cómo es su familia? ¿Esos rumores sobre el abuso de su padre hacia él? Cuéntanos un poco cómo es esa época del cantante. Pues Michael tiene una infancia atípica, totalmente poco común, porque Michael empezó a trabajar desde que tuvo uso de razón. Michael empezó a cantar a los 5 años. Montó el grupo con su familia, con sus hermanos. Actuaban en lugares de muy poca reputación, te puedes imaginar, ¿no? Locales para adultos y así, y inauguraciones, centros comerciales, fiestas privadas, todo tipo de actuaciones en su barrio, en Gary, en Indiana, y era una zona muy suburbial, era una zona con mucha pobreza. El que no consumía drogas las vendía, o sea, era así. Entonces el padre quiso sacar a sus hijos de ese mundo, dándoles una especie de profesión, por así decirlo, desde que eran muy pequeños, para que tuviesen un poquito de éxito, que ganasen su dinero y que intentasen salir de esa mala vida. Y tuvieron la suerte, la fortuna de que tenían talento, de que sobre todo Michael era como un niño, o sea, era como si fuese una persona adulta que vivía dentro del cuerpo de un niño. La madre lo comentaba, decía, es que yo lo veía cantar y es que hasta me daba miedo porque parecía una persona mayor, porque Michael absorbía muchísimo lo que veía en la televisión, viendo actuar a James Brown, a Fred Astaire, absorbía muchísimo y lo imitaba a la perfección. O sea, tú ves a Michael en las primeras actuaciones y es un mini James Brown y cantaba muy bien. O sea, era un talento innato. Y claro, lo que pasó es que tenía un padre que era muy duro, que muy estricto y que les pegaba. O sea, Michael llegaba a decir que cuando veía acercarse a su padre vomitaba del miedo. Y su padre le pegaba, o sea, no solo, o sea, le cogía y le empujaba contra la pared y así, ¿no? Sino que hasta les pegaba con cables eléctricos y les metía, o sea, les untaban aceite y les pegaba para que les doliese más. O sea, era algo muy duro. Y eso yo creo que entre el trabajo forzado que tenía Michael teniendo que cantar, es que Michael con 14 años ya había grabado 11 discos, 11 discos, 11 álbumes de estudio. O sea, el título de Rey del Pop no le fue regalado a Michael, ¿no? Y o sea, sumas ese trabajo intenso que tenía, sumas el abuso de su padre y sumas todas las experiencias que vivió fuera de lo normal. Y está claro que Michael era una persona que tenía ciertos traumas arrastrados de la infancia. O sea, nunca iba a ser una persona normal, Michael. Y eso se notó en su madurez, que seguía siendo como una especie de adulto en constante esfuerzo por recuperar esa infancia, ¿no? Y es así, o sea, eso fue lo que marcó la vida de Michael. A pesar de todos esos abusos y toda esa relación infantil, Michael llegó a ser realmente, al menos tener punto de felicidad actuando con sus hermanos los Jackson 5. Yo creo, yo creo que en ciertos momentos sí. Yo creo que en ciertos momentos sí. ¿Esto quién lo dijo? Lo dijo creo que su manager Frank Di Leo, no estoy muy seguro, en un documental que se llama La vida de un icono, dijo, Michael no es que no tuviese infancia, es que Michael lo que pasaba era que echaba de menos demasiado su infancia. No lo sé, sí que es verdad que en esa época estaba más unido a su familia, a sus hermanos, convivía mucho más con ellos, tenía referentes muy grandes como fue Diana Ross, que fue la persona que amadrinó a Michael, ¿no? Y no sé, tal vez ese amor que recibió de otras personas que no fuese su padre, ¿no? Tuvo otros referentes paternales muy grandes, como fue Diana Ross y como fue uno de sus managers, ¿no? Que ahora no me sale el nombre, la verdad. Bueno, da igual. Era una persona que convivía prácticamente con él y que le dio muchísimo cariño. Y Michael, siendo adulto, le decías que tú para mí has sido un referente paternal mucho más que mi propio padre, ¿no? Y yo creo que echaba de menos eso, esa infancia. Yo creo que también es verdad que la echaba mucho de menos. No una infancia normal, no una infancia en la que jugase como el resto de niños, pero sí que la inocencia que vivió en esa infancia, yo creo que la echaba mucho de menos y la intentó recuperar toda su vida.